Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mi gente? Espero que estén de maravilla. Hoy, como ya saben por el título, les traigo un vídeo que, wow, va a explotar las redes. Si son de los que se engancharon a las novelas turcas, si se desvelaban por ver Erkencikus, y si todavía suspiran por la pareja que formaron Can Yaman y Demet Özdemir, este vídeo es para ustedes. Prepárense para sumergirnos en un mar de información, especulaciones, análisis y, por qué no, un poquito de drama. El título, como ya lo leyeron, es directo y contundente: bomba, Can Yaman revela impactantes verdades sobre Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Y no se trata de un simple chisme de pasillo. Vamos a desentrañar, en la medida de lo posible, la verdad detrás de los rumores, las declaraciones, las miradas y los silencios que rodearon la relación entre estos dos titanes de la actuación turca. Una relación que, como un buen guión de novela, tuvo sus momentos de ensueño, sus conflictos y un final que, al parecer, dejó más de una herida abierta. Así que antes de que empecemos a bucear en este mar de secretos, no puedo dejar de recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Aquí en este canal les traemos contenido fresco, interesante y siempre actualizado sobre el mundo apasionante de las novelas turcas, sus actores, sus actrices, sus vidas, y todo lo que los rodea. No se lo pueden perder. Y ahora sí, sin más preámbulos, pongamos la bomba en marcha. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, como ya mencioné, es una de esas historias que nos hicieron soñar a todos. Se conocieron en el set de Erkencikus, la serie que conquistó corazones en todo el mundo, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos, desde el primer momento, era innegable. Las escenas románticas cargadas de miradas cómplices, de roces sutiles, de sonrisas que se extendían más allá del guión. Todo apuntaba a una conexión que iba más allá de la ficción. Y por lo que parece, no nos equivocamos. Durante el rodaje de la serie, los rumores de romance comenzaron a volar con la misma rapidez que las alas del pájaro soñador. Los paparazzi, como aves rapaces, acechaban cada movimiento, cada encuentro, buscando la ansiada confirmación de la relación. Y las fotos, los vídeos, las declaraciones. Todo sumaba a la intriga y alimentaba la expectación de los fans, que ya soñaban con ver a Sanem y Can, a Demet y Can, juntos en la vida real. Se les vio juntos en cenas románticas, en paseos por la ciudad, en eventos de moda, mostrando una cercanía que iba mucho más allá de la mera relación profesional. Las redes sociales, por supuesto, explotaron. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario, buscando señales, pistas, cualquier indicio que confirmara sus anhelos. Los chip, esos emparejamientos virtuales creados por los fans, florecieron como flores en primavera. Y la verdad, ¿a quién no le gustaba la idea? Eran una pareja perfecta, tanto en pantalla como, aparentemente, en la vida real. La confirmación oficial, sin embargo, nunca llegó de la manera que muchos esperábamos. Can y Demet, por lo general, mantuvieron un perfil discreto en cuanto a su vida personal. Evitaron las declaraciones directas, las fotos posadas y los comentarios públicos que pudieran confirmar o negar la relación. Optaron por la cautela, por la privacidad. Pero como suele suceder en estos casos, algunos detalles se filtraron. Pequeños fragmentos de información que alimentaban la curiosidad y la especulación. Se supo, por ejemplo, que compartieron momentos muy especiales, como viajes secretos y celebraciones íntimas. Los medios turcos, siempre al acecho, publicaron noticias sobre supuestas peleas, desacuerdos y reconciliaciones. Se hablaba de celos, de diferencias de opinión, de la dificultad de compaginar sus agendas y, como suele suceder en el mundo del espectáculo, de presiones externas, tanto de los estudios como de los propios fans. Ahora bien, ¿qué son exactamente las verdades impactantes que supuestamente revela Can Yaman? Aquí es donde la historia se vuelve más compleja, más intrigante. Porque, seamos honestos, no existe una entrevista oficial, una declaración contundente en la que Can haya soltado bombas específicas sobre Demet, revelando detalles escandalosos o secretos comprometedores. Lo que sí existe, y es lo que alimenta el misterio y la especulación, es un conjunto de información fragmentada, de pistas sutiles, de interpretaciones, un rompecabezas que los fans y los medios hemos intentado armar durante años. En primer lugar, tenemos las entrevistas y las declaraciones que Can Yaman ha concedido a lo largo de los años.
Aunque nunca ha hablado abiertamente sobre Demet de forma negativa, ni ha revelado secretos comprometedores, sí ha dejado entrever ciertas frustraciones y reflexiones que para muchos podrían estar relacionadas con su relación con Demet y con la experiencia de vivir una relación sentimental bajo el constante escrutinio público. En algunas ocasiones, Khan ha mencionado la dificultad de mantener una relación en el ojo público, la presión de los medios de comunicación, la invasión a la privacidad y, sobre todo, las expectativas de los fans. Ha hablado sobre la necesidad de proteger su vida personal, de mantener la intimidad y de evitar la exposición mediática innecesaria. Estas declaraciones, aunque genéricas y formuladas en un lenguaje diplomático, han sido interpretadas por muchos como un reflejo de las dificultades que enfrentó durante su relación con Demet. Se ha especulado que la intensidad de la atención mediática, la constante presión de los fans y la falta de privacidad pudieron haber sido factores clave en la ruptura de la pareja. Además, Khan ha hablado sobre la importancia de la compatibilidad, de encontrar a una persona que entienda su profesión y que respete sus tiempos y su espacio. Ha expresado su deseo de formar una familia y de encontrar a una compañera de vida que lo apoye y lo comprenda. Estas reflexiones, aunque no mencionan explícitamente a Demet, han sido analizadas minuciosamente por los fans, que buscan cualquier indicio, cualquier pista, que les permita entender mejor la dinámica de la relación. Luego tenemos las declaraciones de personas cercanas a ambos actores. Amigos, compañeros de trabajo, personas del entorno profesional y, por supuesto, las famosas fuentes anónimas que suelen alimentar los rumores y las especulaciones. Estas declaraciones, que suelen ser más informales y menos directas que las de los propios actores, han añadido más leña al fuego. Se han filtrado historias sobre la personalidad de ambos, sobre sus diferencias y sobre las razones detrás de la ruptura. Algunos han afirmado que Khan es una persona muy intensa, apasionada y, en ocasiones, posesiva, mientras que Demet es más independiente, más reservada y prefiere mantener su privacidad a toda costa. Otros han asegurado que las diferencias de opinión en cuanto a la proyección de sus carreras, la gestión de la fama y la exposición mediática fueron un factor determinante en la separación. También se han filtrado historias sobre supuestas infidelidades, sobre discusiones acaloradas y sobre la incompatibilidad de sus estilos de vida. Sin embargo, es importante destacar que estas declaraciones, en su mayoría, no han sido verificadas y por lo tanto, deben ser tomadas con cautela. Y por último, y quizás lo más importante, tenemos el lenguaje no verbal y las sutiles pistas que ambos han dejado en sus redes sociales y en sus apariciones públicas. Un like, un comentario, una foto con un significado ambiguo, una mirada fugaz. Todos estos detalles son analizados minuciosamente por los fans y por los medios, que buscan cualquier indicio que les permita entender mejor la dinámica de la relación. Por ejemplo, ha habido momentos en los que ambos han publicado mensajes enigmáticos, frases poéticas o reflexiones filosóficas que han sido interpretadas como indirectas o como dardos envenenados. Han existido también momentos en los que han coincidido en eventos públicos y han mantenido una distancia prudente, evitando el contacto visual y las interacciones innecesarias. En ocasiones han publicado fotos que han sido interpretadas como una señal de nostalgia, de arrepentimiento o de deseo de reconciliación. Y por supuesto han existido también momentos en los que han evitado hablar el uno del otro, optando por el silencio o por respuestas evasivas. Es importante señalar, como ya dije, que todo esto son interpretaciones. No tenemos pruebas concretas ni documentos oficiales, ni grabaciones secretas que confirmen que Khan Yaman haya revelado algo impactante sobre Demet Özdemir. Lo que sí podemos afirmar es que su relación, su ruptura y las circunstancias que la rodearon han sido un tema recurrente en los medios y en las redes sociales. Y que hasta el día de hoy sigue generando interés, debate y, por supuesto, mucha especulación. El propio Khan Yaman en algunas entrevistas ha reconocido la dificultad de lidiar con la fama y con la presión de los fans. Ha admitido que la exposición mediática puede ser abrumadora y que es difícil proteger la privacidad y la intimidad cuando se está en el ojo público. También ha hablado sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional, y de rodearse de personas que lo apoyen y lo comprendan. Demet Özdemir, por su parte, ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a su vida sentimental. Aunque ha tenido otras relaciones después de su ruptura con Khan Yaman, ha sido muy discreta en cuanto a sus detalles. Ha optado por proteger su privacidad y por mantener sus relaciones fuera del foco mediático. Lo que sí es cierto es que después de Pájaro Soñador, ambos tomaron caminos separados. Khan Yaman ha protagonizado otras series de éxito como Doll. Une y Luna Llena y By Jane M.R. Round,
y ha expandido su carrera a nivel internacional, trabajando en proyectos en Italia y otros países. Ha logrado consolidarse como uno de los actores más populares y reconocidos de Turquía y del mundo. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado su exitosa carrera actoral con series como Doğduğum Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Adım Farah, Mi Nombre es Farah, consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Ha demostrado su versatilidad y su talento, y ha ganado numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. En cuanto a sus vidas sentimentales, como ya mencioné, ambos han tenido otras relaciones. Can actualmente está en pareja y, como ya se ha dicho, Demet, después de un matrimonio fallido, parece estar soltera o al menos muy discreta en lo que a su vida personal se refiere. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un fenómeno que marcó un antes y un después en la televisión turca. Su química, su complicidad y la historia de amor que construyeron en Erkencikus cautivaron a millones de personas en todo el mundo y dejaron una huella imborrable en la memoria de los fans. Segundo, que aunque no tengamos pruebas directas de revelaciones explosivas por parte de Can Yaman, la información fragmentada, las interpretaciones y las especulaciones nos dan mucho que pensar y analizar. La historia de su relación, los rumores, las declaraciones y los silencios han alimentado la intriga y el interés de los fans durante años. Tercero, que ambos actores, a pesar de la presión mediática y de las expectativas del público, han sabido manejar su vida personal con cierta cautela, protegiendo su privacidad y evitando la exposición innecesaria. Han optado por la discreción, por el silencio y por la búsqueda de un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. Cuarto, que como siempre, las historias de amor y desamor de las celebridades nos fascinan, nos intrigan y nos hacen soñar. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo perfecto de cómo las vidas de los famosos pueden generar pasiones, emociones y debates. Y aunque no tengamos todas las respuestas, la historia de su amor nos seguirá acompañando durante mucho tiempo. Quinto, que la especulación y el análisis de la información son una constante en el mundo de las celebridades. Los fans, los medios y el público en general buscan constantemente pistas, señales y detalles que les permitan entender mejor la vida de sus ídolos. Y aunque a veces la información sea incompleta o imprecisa, la búsqueda de la verdad y la interpretación de los hechos son parte integral de la fascinación por el mundo del espectáculo. Sexto, que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es una prueba de la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. La presión mediática, la exposición pública y las expectativas de los fans pueden ser factores determinantes en el éxito o en el fracaso de una relación. Y aunque el amor pueda ser el motor de una historia, las circunstancias que la rodean pueden, a veces, ser más fuertes que el propio sentimiento. Séptimo, que la admiración y el cariño de los fans por Can Yaman y Demet Özdemir siguen vigentes. A pesar de la ruptura, ambos actores conservan un gran número de seguidores que continúan apoyando sus carreras y que siguen interesados en sus vidas personales. La conexión que crearon en Erkencikus sigue viva en la memoria de los fans, y la esperanza de verlos juntos en un futuro, aunque sea en un proyecto profesional, sigue siendo una constante. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Les quedaron ganas de saber más? ¿Qué opinan sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que algún día sabremos toda la verdad? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos fans de las novelas turcas y, por supuesto, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí encontrarán mucho contenido interesante sobre el mundo de las novelas turcas, entrevistas, análisis, curiosidades, noticias y mucho más. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el pájaro soñador siempre vuela en nuestros corazones.